Las personas que están sintonizadas a través de las redes sociales, todavía hay chance de que llegue a la casa del Señor si usted está cerca. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo. Yo le voy a invitar a que usted busque en la palabra el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22 al 26. Cuando lo tenga, dígame fuertemente amén. Primer libro de Samuel, el profeta Samuel, capítulo 2, versos 22 al 26. Amén, gloria al Señor. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Padre, aquí está tu palabra. Añade, Señor, mayor revelación. Tu palabra está bendecida, que podamos tener el intelecto abierto, nuestro espíritu abierto, Señor, atento a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Puede colocarse cómodo y dile al que está a tu lado: hay que tener identidad de hijo. Amén. He titulado esta enseñanza La identidad de un hijo. Y cuando uno habla de identidad de un hijo, ¿verdad? O como hijo, la identidad como hijo, lo primero que se nos viene a la mente de esta palabra identidad es un nombre, un número de identificación, ¿verdad? Pero hay algo mucho más profundo que un simple nombre. Y mientras yo preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me decía: para tú poder ser considerado hijo, debes tener un padre y una madre. Y un padre y una madre en nuestra nación Colombia te dan un apellido, dos apellidos. Amén. Es decir, que para mi caso yo soy Dimas Ramírez Geraldino. Mi padre es Ramírez, mi madre es Geraldino. Yo no puedo llamar, ni usted ni yo podemos andar por allí solamente identificándonos: mi nombre es Juan, mi nombre es Berta, mi nombre es Pedro. Sino que tenemos un apellido que nos identifica, nos caracteriza y nos distingue de otra persona. Si tenemos dos Marías, una María se podrá llamar María Méndez, mientras que la otra María se podrá llamar María Arisa. ¿Correcto? Asimismo ocurre en nuestra identidad como hijos dentro del reino de los cielos. Amén. Nosotros no podemos estar desligados de una paternidad espiritual. Amén. Que en este caso primeramente viene de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Amén. Es decir, que si usted tiene esa identidad como hijo de Dios, hay ciertos patrones, ciertas costumbres, ciertos hábitos que usted debe trabajar en base a esa identidad como hijo, ¿verdad? Asimismo pasa en toda familia. En las familias hay hijos buenos y hay hijos malos. Tenemos otra familia donde todos los hijos son buenos, gloria a Dios, amén. Y los padres sacan pecho y dicen: mi hijo es esto, mi hijo es lo otro, mi hijo es esto, esto y esto. Hay otras familias donde los hijos son todo lo opuesto y los padres tienen el anhelo de que los hijos sean diferentes. Pero como les decía, hay una identidad en cada una de las familias, amén. Asimismo ocurre en nuestra vida en el Señor. Cuando nosotros somos constituidos como hijos de Dios a través de Cristo, automáticamente pasamos de ser hijos del mundo, hijos del diablo, y nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Pero hago una pregunta: ¿será que por yo ser llamado hijo de Dios tengo derecho a todo? ¿Y soy bueno? ¿O también puedo llegar a ser considerado un mal hijo? El Espíritu Santo me inquietaba con esto y yo decía: ¿cómo es posible que si yo me vuelvo un hijo de Dios puedo llegar a ser malo? Y la misma palabra lo relata, amén. Bíblicamente tenemos ejemplos
de hijos buenos y de hijos malos. Es decir, que por quien sea tu padre no te garantiza que tú puedas ser un buen hijo o un mal hijo. Amén. Porque Dios sea tu padre no te garantiza que tú y tu descendencia sean buenos delante de Él. Amén. ¿O esto solo fue para mí? A mí me impactó cuando yo empecé a desarrollar este mensaje. Amén. Y tenemos ejemplos bíblicos como Caín y Abel. Adán recibió esa paternidad espiritual de parte de Dios. Adán caminaba con Dios, Adán hablaba con Dios, Adán podía ver a Dios, pero sus hijos no tuvieron la misma revelación de Adán. Caín dio de lo que le sobraba y Dios lo vio como malo, mientras que Abel dio de todo lo mejor que tenía y Dios lo vio como bueno. ¿Quién les pudo enseñar a hacer lo bueno, a hacer lo malo? Y desde ahí comenzó la disyuntiva en que por el pecado de Adán uno se torció y el otro siguió recto, lo cual quiere decir que no tenemos garantía por ser llamados o ser salvados a través de Cristo de tener heredad o de ser buenos hijos si no tenemos una costumbre paterna y materna. Amén. Gloria al Señor. Por la naturaleza que gobierna en nosotros, podemos discernir en el espíritu qué clase de hijos somos. Amén. Usted dirá, pero es que el hermano canta, pero es que el hermano predica, él es un hijo de Dios, él es un hijo bueno. Pero resulta que siempre lo he dicho y lo seguiré predicando a todo el mundo. Es fácil ser cristiano en la iglesia. Es fácil yo entrar por ahí, saludar a todo el mundo, darle un abrazo, darle la mano, decirle Dios te bendiga, Dios te guarde, me gozo contigo, brincar, danzar, hablar en lengua, recibir, profetizar, hablar, predicar, cantar, etcétera. Pero lo difícil es cuando salimos de estas 4 paredes del templo y cuando nos encontramos y nos tropezamos el dedito pequeñito del pie y se nos olvida lo que acabamos de recibir en la iglesia. ¿Cierto? Amén. ¿Amén o no amén? Entonces automáticamente ahí nosotros tenemos que reevaluarnos. ¿Será que tengo el ADN espiritual que Dios me está entregando, que Dios quiere que yo tenga? Porque es que yo soy así, así me muero y problema tuyo y si no me voy, coge tus chiritos y vete. Facilito. Porque si no lo haces por tu propia cuenta, Dios lo hará. Amén. Y a veces esa es la templanza, y yo me involucro, que a veces nos falta a los padres con nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque hay carencias de costumbres y hábitos que tienen que ser desarrollados en las casas. Cuando los costumbres y hábitos no son desarrollados en la casa, fortalecidos en la casa para que un hogar funcione, entonces vienen los hogares disfuncionales. Te tengo noticias, un hogar disfuncional no es como el mundo nos los ha enseñado, que faltó papá o faltó mamá. No, yo soy una mamá luchona o un papá luchón. No, un hogar disfuncional es cuando no hay una visión, cuando no hay una unidad en el espíritu, cuando no hay metas por cumplir y son fácilmente quebrantadas. Yo he visto hogares donde está papá y mamá y los hijos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque papá y mamá no sirven para nada. Hay un hogar disfuncional. Pero la sociedad nos ha enseñado, tú estás en un hogar disfuncional o tú creciste en un hogar disfuncional porque creciste fuera sin tu papá, porque creciste sin tu mamá. No. Porque la palabra a mí me enseña, me registra que aunque padre y madre me faltare, con todo Jehová me recogerá. Y si Jehová me recoge, eso quiere decir que Él puede suplir todo. Lo que pasa es que yo tengo que asumir un nuevo rol si yo quiero que Jehová me recoja. Y eso es lo que nos cuesta entender cuando llegamos al Señor, poder asumir un verdadero rol como hijos de Dios. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque sencillamente no hemos desarrollado ni fortalecido esa habilidad natural de someternos, de respetar y de amar. Diga conmigo, someter, respetar y amar. Son 3 verbos que tienen un poder grande, poderoso, valga la redundancia, en ese tiempo para ti y para mí que nos hacemos llamar hijos de Dios. Amén. Porque si no hay amor, no hay sometimiento. Si usted no se sometió a sus padres, no espere que sus hijos se sometan a usted. Si usted no respetó a sus padres, no espere que sus hijos lo respeten a usted. Si usted no amó a sus padres, no espere que sus hijos lo amen a usted. Amén. Si tú no puedes amar a Dios, y si tú no puedes respetarlo, y si tú no puedes sujetarte, no esperes que hayan bendiciones en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?
Ay, ay, ay. Hoy no estamos soltando bendiciones, sino que estamos soltando como palabras y sacaban los amén, los aleluya, los gloria a Dios y los brincos. Amén. Gloria al Señor. A mí me da miedo a veces predicar los viernes porque Dios siempre es como así, no sé. Pero Él es el que habla, amén. Entonces te decía, mira lo que dice. Ciertamente nadie puede juzgar a nadie. Yo no te puedo juzgar a ti ni tú me puedes juzgar a mí por lo que tú haces o dejas de hacer en Dios o fuera de Dios. Pero la palabra es clara. Mira, Mateo 7, el versículo 16 y 19 dice una frase clave: por sus frutos los conoceréis. Oye, pero tú eres rabaquenda, rabasaya y tú danzas y tú brincas y tú echas fuera demonios, pero tu testimonio no es el mejor. Oye, pero es que yo te he visto cantar y tú cantas bonito. Oye, pero tú predicas y qué poder, qué unción, pero tu testimonio no es el mejor. Hay la unción, está el poder. Oye, cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú clamas, Dios se mueve porque Él es fiel a su palabra. Pero no hay frutos en ti. Amén. No hay frutos en mí. Y cuando no hay frutos, entonces ahí la palabra misma es la que nos juzga. La palabra misma es la que nos mide. Hey, ¿qué es lo que tú estás dando? ¿Qué es lo que yo estoy dando? Porque a veces también hay otra cosa. Perdónenme que les diga. Creemos estar dando lo mejor. Amén. No, pero que es que ya yo con cantar, con predicar en la iglesia, no, ya yo estoy sobrado, ya qué más. Ya yo estoy para que me pongan una alfombra roja, Señor, aleluya, ya tengo mi corona ganada. Quizás para ti, para mí, eso es lo suficiente, pero Dios está esperando que tú des algo más porque Dios sabe que tú lo puedes dar. Amén. Pero nos hemos quedado en la zona de confort. ¿Y sabes por qué? Porque eso se llama deshonra. Cuando tú no aprendes a honrar en vida, en lo natural, en tu núcleo familiar, muy difícilmente vas a poder honrar en lo espiritual. No, yo primero me meto en lo espiritual para que no lo vas a poder alcanzar. ¿Sabes por qué no lo vas a poder alcanzar? Porque si se te es difícil con alguien que tú puedes ver, con alguien que tú puedes palpar, con alguien que te puede oír y a quien tú puedes oír, muy difícilmente lo vas a poder hacer entender y que se te pueda revelar con alguien a quien muy difícilmente puedes sentir. ¿Y usted por qué dice eso? Si yo lo siento cada vez que vengo a la iglesia, yo lo siento. Sí, tú lo sientes, pero este es para el que no lo siente. Y para el que todavía le cuesta trabajo creer que Dios es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El verdadero hijo, ¿verdad? Reconoce a su padre y a su madre y le honra reconociendo la paternidad y la maternidad. Y aquí tenemos padre y tenemos madre. Yo no le digo a mis pastores pan y más solamente por la costumbre o por la confianza o por nada. Yo se los digo porque así lo siento. Porque cuando he necesitado un consejo, los he tenido. Cuando he necesitado una palabra, la he tenido. Amén. Cuando he necesitado una exhortación, la he tenido. Ay, es que usted lo exhortan también. Sí, porque es que esto aquí es para todo el mundo igual. Esto aquí no hay preferencia con nadie. Dios no hace acepción de personas. Ni porque yo cante y predique van a tener preferencias por aquel que está llegando apenas. Amén. Si usted se abre y usted reconoce la paternidad y la maternidad que hay, entonces usted verdaderamente puede considerarse encaja para ser llamado hijo. Amén. Hija. Gloria al Señor. Pero ¿cómo puedo yo realmente aprender a reconocer a mi padre y a mi madre? A través de la honra, se lo dije ahorita. Pero solamente podemos honrar o aprender a honrar cuando hay sujeción. Y la sujeción resulta del amor y del respeto a la autoridad que hay, en este caso, impuesta por Dios. No, pero que es que yo honro a los pastores. Sí, tú los honras. No solamente se necesita dinero para honrar. La palabra me enseña a honrar a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Y te irá bien en todo lo que hagas. Y gloria a Dios, honramos a nuestros padres naturales, pero se nos olvida a nuestros padres espirituales. Se nos olvida, yo me incluyo, métame a mí primero. Porque en nuestro día a día, cada quien está metido en su propio mundo, pero se nos olvida la palabra. Y cuando nos empieza a ir mal, ¿por qué, Señor, me va mal? Hey, tienes que hacer un par y date cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y retomar desde el punto donde todo empezó a quebrarse. Amén.
Mira, las predicaciones, la campaña que tuvimos, la cruzada que tuvimos, el invitado que vino, Dios ha venido hablando y a veces nos hacemos de las orejas sordas. Amén. Pero Dios en este tiempo quiere levantar gente, quiere preparar gente que tenga esa costumbre y ese hábito del reino de los cielos que se llama honra. Diga conmigo, honra. Yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre para poder aprender a honrar a Dios. Amén. No podemos, iglesia, no podemos seguir así. La iglesia de Jesucristo no puede hacerse de la vista gorda ante las situaciones que está pasando el pueblo de Dios. La necesidad que tiene Dios en este tiempo es que tú y yo nos preparemos para que prediquemos su palabra, para que nadie se pierda. Pero mientras estemos en la zona de confort, ¿tú crees que Dios te va a preparar o Dios va a permitir de que tú salgas a predicar? ¿Qué vas a predicar? Nada. Vas a hacer un címbalo resonante, vas a hacer una campana que retiñe, como dice la palabra, y no vamos a lograr nada. Amén. Gloria al Señor. Pero demos gracias al Señor que estamos en una casa de revelación, de preparación, una universidad. Yo no llamo esto una escuela, es una universidad. Amén. Donde de aquí saldrán, yo profetizo, ministros, evangelistas, pastores, misioneros. Donde de aquí ha hablado Dios, que de aquí se prepararán multitudes que llevarán la palabra del Señor a todas las naciones y que pondrán en alto el nombre de esta casa. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. A veces suena frase de cajón y uno dice, sí, es lo mismo. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque no nos preparamos. Porque es que Dios no te puede... Mira, tú no puedes premiar a tu hijo si tu hijo se porta mal. ¿O quién es el alcahueta de aquí? Levante la mano. Porque yo a mi bebé le doy sus palmaditas. Pam, pam. Y eso no. ¿Por qué? Porque puede pasar esto y esto y esto y esto y eso. Es mi responsabilidad como padre. Y si yo aún siendo malo puedo corregirlo, disciplino porque lo amo, ¿tú crees que Dios no te va a disciplinar y corregir a ti y a mí por amor para que avancemos? ¿Y cuántas veces tú no has dicho, ahí viene el pastor otra vez con la cantaleta, ahí viene la pastora con la cantaleta, ahí viene, seguro fue que le dijeron que predicara de esto? Mira, aquí no se tiene que decir de que prediquemos o que no prediquen. El día que te lo digan, dilo con la libertad. Pero aquí a nadie se le dice, tienes que predicar de esto o habla de esto o aquí está el mensaje para que lo prediques. Al menos conmigo no pasa. Y cuando Dios ha dado una palabra, ha sido revelada por el Espíritu Santo de lo que estamos hablando. Porque cuando estamos metidos en la unción, cuando estamos metidos en la visión, que ya Dios habló de eso en estos días pasados, entonces ¿qué pasa? Tú no necesitas de mucha cantaleta. Tú no necesitas de mucho taquitaqui. Tú avanzas y evolucionas rápidamente. Y tú dices, oye, antes estaba aquí sentado, ya yo estoy de pie accionando algo en el reino de los cielos. Te tengo noticias en esta noche. Tú estás ocupando una silla en estos momentos porque estás preparándote. Pero Dios no te quiere ver sentado hasta la eternidad en una silla. Porque aún en la eternidad nosotros estaremos de pie, postrados delante de Él, adorándole. Es decir, que tú estás llamado para accionar algo en lo sobrenatural de Dios. Y entonces, ¿para cuándo? Cuando Cristo venga, no se puede. Amén. Gloria al Señor. Mira, si usted honra a Dios, Dios le honrará. Si yo honro a Dios, Dios me honrará. Y yo te puedo dar testimonio de ello. Dios me ha honrado porque yo le he honrado a Él. Aprendí a honrar a Dios por mis padres espirituales. Porque a veces nos quedamos en que si tú solamente diezmas ya honraste a Dios. No, eso es una parte. Eso es como cuando el que trabaja y usted tiene a su papá, usted le dice, mami, aquí te traje 10,000, 5,000, 20,000, 100,000, 1,000,000, la plata que le dé. Tú cumpliste. Pero es que tu responsabilidad como hijo no se queda solamente allí. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá o con tu mamá si lo tienes vivo? ¿Cuándo fue la última vez que supiste que tu mamá se enfermó? ¿Cuándo fue la última vez que tú quizás supiste que no había comido? Porque es que como no me llama, de pronto es que ya están bien. Es que tu responsabilidad no es esperar que tu mamá o tu papá te llamen para tu accionar. Tu responsabilidad y la mía es accionar ante cualquier eventualidad que ellos tengan para prevenir que lleguen a la necesidad. Amén. Gloria al Señor. Por eso yo lo voy a decir abiertamente aquí. Si usted sabe que hay dos
fiestas grandes que celebramos en la iglesia, ¿por qué tú tienes que esperar? ¿Por qué yo tengo que esperar a que me digan, vamos a recoger tanto? ¿Cuántos están ahorrando desde ya? Y lo propongo, ahorren desde ya para el siguiente congreso en marcha mundial. ¿Por qué usted y yo tenemos que esperar, y los que me están escuchando de la iglesia donde esté, tienen que esperar a que el pastor, la pastora haga una reunión con los líderes, con la iglesia, con el que tiene y con el que no tiene, para que puedan evolucionar las cosas? Es que como a mí no me dicen, eso es la rosca. No, métete en la piña. Yo aprendí a ser como la cucaracha, te están sacando pero vas para adentro. Porque es que yo entendí que en los negocios de mi padre me es necesario estar. No porque el pastor lo diga, no porque la pastora lo diga, no porque los líderes lo digan, sino porque yo soy testimonio de que cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de tus cosas. Dele ese fuerte aplauso al Señor si usted ha tenido ese testimonio. Amén. Mira, no hay nada que nos pueda amedrentar, no hay nada que te pueda decir, no lo vas a alcanzar. Se te cerraron las puertas, no te preocupes, porque cuando tú eres hijo, Dios te va a proveer. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. De donde te sacaron, te van a meter y te van a llamar. Mira, si te enfermaste por un lado, Dios te va a sanar. Dios, cada dificultad que permite en tu vida es para glorificarse. Pero lo que pasa es que como tú no eres hijo, tú no puedes entender lo que Romano dice, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos suceden para bien, abuela. ¿Ah? Entonces, se te cortaron el servicio, ya estás maldiciendo. Oye, se te fue el agua, ya maldices el lugar donde Dios te llevó. Oye, tú tienes 4 paredes, 3 ladrillos, te falta una teja, hay otros que no tienen. Y el día que llueve, maldices porque se te metió el agua. Y antes que se te metiera el agua, ¿qué hiciste para preverlo? Buscaste a Dios ya después que tenías la dificultad. Y te hablo de Dios no como el Dios resolvedor que resuelve todo, sino como Dios el Padre que espera que tú como hijo, que yo como hijo lleguemos, papá, necesito esto, como hacemos con nuestros padres en vida. Que aunque sabemos que quizás que papá y mamá no lo pueden solucionar, con el que solo yo nos diga, no te preocupes, mijo, nos da fuerza, ¿o no, abue? Hay cosas que yo sé que mi mamá jamás me va a poder resolver, no porque la ate, pero yo llego, mami, imagínate que me pasó esto y esto y esto. Anda, mijo. Y ya, y salgo yo igual, porque no me resolvió nada. Pero sentí un alivio de que alguien me escuchó y que esa persona que me escuchó se interesa por mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste a Dios porque realmente eres consciente de que Él se interesa por ti? Y que como tal le honras dándole el primer lugar. Te cansaste del brujo, te cansaste del hechicero, te cansaste del consejo del amigo, de la amiga, del que sea, del psicólogo, del abogado, del que fue, y de último buscaste a Dios. De esa manera nosotros no estamos honrando a Dios. Pero yo busco a Dios. Pero es que yo voy a la iglesia todos los días. Sí, pero Dios es tu último recurso. Y mi misión en esta noche es hacerte entender que Dios siempre debe ser tu primer recurso. Todo lo que tú tomes, todo lo que tú tengas es por Dios y para Dios. Cuando tú y yo comenzamos como hijos a decir, como el hijo pródigo, dame todo lo que es mío. ¿Sabes cuál fue el error del hijo pródigo? No fue llevarse lo que le dieron, sino decir, dame todo lo que es mío. Porque él no había trabajado por ello. Él todo lo tuvo por sencillamente tener una heredad. Pero tú y yo no podemos tener heredad en el reino de los cielos cuando no hemos trabajado por el reino. Amén. Tú y yo no podemos tener beneficios de ser ciudadanos del reino cuando no tenemos una acreditación del reino de los cielos. Amén. Tú y yo no podemos solamente decir, sí, me voy con él porque yo canto la alabanza, porque Dios me tocó, porque Dios me habló, porque Dios me profetizó, pero realmente no estoy haciendo nada como hijo de Dios. Cristo dice que al final del tiempo se abrirán los libros y Él dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos, no os conozco. Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cuántas veces me quedé sin voz cantándote en la iglesia? ¿Cuántas veces me quedé sin voz predicando tu palabra? Sí, pero yo no te conozco. ¿Sabes cuál era mi mayor preocupación en este tiempo de la pandemia del COVID y de todo el pánico mundial que había? Yo decía, Dios mío, si yo me muero, ¿para dónde me voy? ¿Para el cielo o para el infierno? Las iglesias están cerradas. ¿Será que me voy para el cielo? No.
Porque es que la iglesia de Cristo eres tú y donde quiera que tú estés. O sea que si tú estabas encerrado en tu casa, tú en tu casa tenías que seguir siendo templo. Si tú estabas fuera de tu casa porque tú podías salir a trabajar, tú tenías que seguir siendo templo. Tú tenías que seguir siendo portador de la gloria de Dios. Tú tenías que seguir siendo lleno del Espíritu Santo. O sea que no hay razón alguna, no hay excusa alguna para tú desligarte de la paternidad espiritual que has adquirido en Cristo Jesús. Amén o no amén. Entonces, iglesia, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no tienes esta costumbre o este hábito de honrar, este hábito de respetar, de amar, de reconocer la autoridad, la paternidad y la maternidad, entonces no vas a poder honrar. Y por más que lo intentes, vas a fracasar. Pero usted, ¿por qué dice eso, predicador? Sí, sencillo, por lo que te dije ahorita. Porque tú des tu diezmo, tus ofrendas, tus pactos, estás honrando solamente. Eso es parte de la costumbre del reino. Tú tienes que girar en torno a lo que el reino de los cielos demanda. Tú y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, dice Pablo. Amén. O sea, hay cosas que resolver afuera, yo no te estoy diciendo que no. Hay cosas que nosotros tenemos que preocuparnos afuera, yo no te digo que no. Pero hay cosas que también tenemos que cubrir aquí en la casa de papá. Amén. Amén o no amén. Entonces yo creo que más de uno nos estamos evaluando. Oye, ¿por qué no me está resultando el negocio? Oye, ¿por qué el empleo se me está viniendo para otro lado? Oye, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué todavía la brujería, la hechicería está bailando ahí, no sé, samba, tango, no sé, salsa en mi casa cuando yo sigo a Dios, cuando yo sigo a Dios, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo busco de Dios? Todo es lo peor. Oye, porque está faltando algo, reconocer que tú eres hijo de Dios. Y cuando tú le quieres reconocer a Satanás que tú tienes autoridad, Satanás se ríe de ti. ¿Sabes por qué? Porque él conoce también, así como Dios va escribiendo, Cristo va escribiendo en el libro de la vida, ¿quién se salva? Satanás tiene una lista larga diciendo, como te descuides te caso, como te descuides te mato, como te descuides pierdes tus beneficios. Y nosotros preferimos estar en la lista de Satanás. Porque dice usted eso, usted me está dando. No, te estoy abriendo los ojos espirituales para que tú te des cuenta de que con todo lo que tú des, lo mucho o lo poco que tú das en la casa de Dios, con lo mucho o lo poco, con lo que tú dices honrar a Dios, nunca es suficiente. Porque Dios es eterno. Amén. Lo aprendimos, Dios vive en la eternidad. O sea que si tú tienes un Dios eterno, un Padre eterno, tu honra tiene que ser eterna. Amén o no amén. Que yo honré a Dios porque yo no sé. Porque llegó cualquier evento, porque llegó una actividad, porque fue una fecha especial y yo lo hice. Ay, gloria a Dios, aleluya. Y sigue moviéndote, sigue moviéndote, sigue moviéndote. Oye, desde un mensajito de, hola pastor, ¿cómo estás? Hola pastora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Los pastores nunca te van a estar, estoy mal, estoy reventado, ora por mí. ¿Sabes por qué? Porque el lenguaje del reino, tú vives en bendición todo el tiempo. Porque tus ojos no están puestos en lo natural, sino en lo espiritual. Amén. Aunque haya necesidad, nosotros tenemos la certeza de que Dios proveerá. Amén. Aunque los recursos sean escasos, nosotros sabemos que Dios va a mandar la provisión. Amén. Entonces, ¿por qué cuando hay la manera de que tú puedas ser bendecido, ungido, lo primero que haces es decir, no puedo, no tengo, no, en esta ocasión paso, no lo pude resolver, perdóneme? Señores, es hora que despertemos. Amén. Es hora que entendamos cuál es nuestro ADN. Si el ADN del hombre que vive en el pecado o el ADN espiritual que hemos sido. Mire, es como una transfusión que usted recibe. Las personas cuando le hacen diálisis, amén, la sangre sale por una máquina, ¿verdad? Y es filtrada, es limpiada y vuelve y entra al organismo. Amén. Y es muy doloroso ese proceso. La persona sufre mucho. Amén. A nosotros nos hacen diálisis constantemente a través de la sangre de Cristo. Y dime, ¿quién de aquí ha sufrido por esa diálisis espiritual que reciben? Amén. Cuando se te vuela el bloque que pecas,
Cuando tú vas y no te das cuenta de las cosas que haces y Dios te dice, está bien, mi sangre tiene poder sobre ti, yo te limpio. Venga. Amén. Y comienza a salir toda esa suciedad de ti, toda esa carga, todos esos yugos se pudren y comenzamos a ser revestidos de la sangre de Cristo. ¿Sabes qué está pasando allí? Se está renovando nuestra licencia para ser hijos de Dios. Amén. Una licencia espiritual, un ADN espiritual que tú y yo necesitamos tener. Gloria al Señor. Pero ocurre algo interesante. Los hijos de Elí, como leímos, ¿verdad? Ellos creyeron estar haciendo lo correcto. Cuando usted revisa la historia, unos versos más adelante, antes de los versos que leímos, usted se va a dar cuenta de que ellos estaban ahí en la casa del Señor. Él era un sacerdote y ellos eran los hijos que también ministraban en la casa, pero se desviaron de la visión. Y ellos comenzaron a pensar mezquinamente, Dios dice que tenemos que en el sacrificio primero la gordura y de lo que quede comemos nosotros. No, primero voy a comer yo y si yo me sacio después le doy a Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando. Te lo voy a decir en costeño. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los hijos de Elí creyeron que primero tenían que resolver su vida, su situación financiera afuera, para después venir a dar a Dios y traerles migaja. ¿Sabes qué fue lo que pensaron ellos? Que primero tenían que saciarse la gente afuera y resolver sus situaciones para después resolver las situaciones de la casa. Amén. Eso fue lo que les pasó. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor o qué es lo peor de la historia? Que Elí se los hizo ver. Porque cuando usted tiene un buen padre le hace ver sus errores. Mis padres espirituales me hacen ver mis errores. Y doy gloria a Dios por su vida, porque he podido madurar en la fe a través del consejo profético. Amén. Gloria al Señor. Miren, aquí hay un punto importante. Pese a que el papá les exhorta, ellos no prestaron atención. ¿Cuántas veces Dios nos ha exhortado a través de los profetas y tú no has prestado atención? Amén. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a través de un profeta, de un líder, de los pastores de la casa, arrepiéntete que Cristo te ama, arrepiéntete que Cristo te ama, arrepiéntete que Cristo te ama, hasta que Dios dice, sabes que ya no ores más porque me lo llevo? Y no ha pasado. Aquí hay el testimonio de que la gente se ha muerto por no buscar del Señor. Amén. ¿Y sabes qué es lo interesante de esta historia? Que ellos no escucharon la voz de su padre porque Dios así lo permitió. Y agárrate, iglesia, porque Dios va a permitir que tú no puedas entender ni escuchar el consejo profético de esta casa, porque tu tiempo habrá culminado. Hay fecha de caducidad para hijos que no han atendido el llamado de Dios. Eso me lo revelaba el Espíritu Santo. Amén. Dios me daba una palabra y me decía, ya no te desgastes con los hijos que te di y que no entendieron la visión que puse en ti, porque ya tienen fecha de caducidad y serán removidos. Hay un remesón nuevamente en Meses. Amén. Esto no es nuevo. Amén. Dice Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 34. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos. Dios le estaba dando una profecía a Elí. Amén. Ofni y Fines, en el mismo día morirán los dos. Ojo, Dios no me dijo que ustedes se van a morir o que yo me voy a morir. Dios me dijo fecha de caducidad. Hay muertes espirituales. Hay remoción de puestos. Amén. Eso es de lo que Dios habla. Pero mira que aquí en Primera de Samuel 2:34 Dios es específico. Todo esto va a pasar el día que tus dos hijos se mueran al mismo día, porque Dios habla así pelado. Yo no entiendo por qué hay gente que le gusta adornar la cuestión cuando Dios habla. Amén. Entonces tú vas a la iglesia, entonces como que para que la persona se quede, te la colorean así, te la adornan. Si Dios habla, Dios habló. Y si es palabra de hombre, no se cumplirá. Usted no se meta con el profeta o con el que le profetizó. Usted juzgue la profecía. Pero algo clarito tenemos todos, que es que si no estamos en la visión y no nos comportamos como hijos de Dios, ahí no va a pasar nada. Amén. Amén, gloria al Señor. Dice, y Fines, en el mismo día morirán los dos, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido,
y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Dios está levantando hijos con un corazón conforme al suyo. Se acabó el tiempo de los bastardos, se acabó el tiempo de los cerdos, se acabó el tiempo de estar perdiendo el tiempo en la gente que no da ni pan, ni vende, ni lava la batea, no sé cómo dice el dicho. Amén. Te estoy hablando que llegó el tiempo para esta casa de los hijos que se levantarán conforme al corazón de Dios, de hijos que verán por la visión, de hijos que harán más allá de lo que se les está pidiendo hacer, de hijos que son dolientes, de hijos que no necesitan un empujón o una exhortación para devolverse del mal camino. Póngase sobre sus pies y aplauda al Señor. Amén. Esta gente dará testimonio del reino, y no solamente hablará del reino, me decía el Señor. Aquí se habla de reino, pero una cosa es tú hablar y otra cosa es tú dar el testimonio. Amén. Otra cosa es tú decir: tú no necesitas tener una camioneta, ni 20 casas, ni nada para hablar de prosperidad. Pero el lugar donde tú llegues, cuando tienes la unción de prosperidad, se llena como moscas. ¿Amén o no amén? Yo lo he vivido. Está la panadería sola, llega uno a comprar, entonces uno tiene que esperar que atienda. Atiéndeme por favor. Que uno debería cobrar comisión. Amén. Gloria al Señor. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Iglesia, te amo con todo mi corazón. Dios sabe que así es.